Muy buenas tardes, hola, hola, ¿cómo están? Vamos a tener hoy día un ratito de conversación en este espacio. Vamos a esperar que se nos conecte Claudia Marchioni, desde Argentina hoy día nuevamente nos visita, así que ya vamos a empezar con esta conversación con herramientas esenciales para el desarrollo personal y laboral. ¿Ah? Aquí estamos viendo a Claudia ya que está llegando desde Efecto Paradigma. Ahí sí. ¿Cómo va esta tarde de viernes? Viernes por la tarde. Hola Claudia. Hola Hernán, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy contenta con este grato encuentro de viernes por la tarde. Así es, un viernes ya previo a descanso de muchos, otros siguen en el trabajo, pero vamos a tener este ratito a compartir y conversar contigo, Claudia. Y se las voy a presentar a Claudia, que nos visita desde el otro lado de la cordillera también, ¿cierto? Así es. Claudia es coach profesional y educativa de la ICF, es coach ejecutiva y corporativa, neurocapacitadora, agile coach, agile trainer también, ¿cierto? Y abogada, ¿ah? Especialista en liderazgo, innovador, formadora de formadores, bien, autora y creadora también de Efecto Paradigma, ¿cierto? Así es. Así Eh, es, varias sí, cosas. varias cosas, pues miembro fundacional de Red o Innova, ¿correcto? Con más de 15 años de experiencia laboral en entornos organizacionales y como capacitadora en consultoría y mentoría. Es también conferencista, ¿cierto? Internacional, autora de distintas publicaciones especializadas y facilitadora de distintos espacios formativos. Mucho tiempo en formación, Claudia. Creo que ha sido un hilo conductor. Como yo digo, nunca perdí la calidad de estudiante o de aprendiz. Creo que me caracteriza la inquietud por el saber, por el conocer, por el descubrir. Entonces, en base a eso, siempre estuve formándome y a su vez siempre estuve ligada al acompañar a otros en esto de lo que en lo que yo ya me formé, en tratar de generar algo para brindarle a los otros y que también puedan disfrutar de lo que yo voy descubriendo. Sí. Oye, Claudio, y esto es una pregunta que me surge ahora. ¿Cómo llega desde el mundo de las leyes, ¿ah? Abogada, al mundo, al agilismo? O sea, eso me parece ahora, mira, recién estoy atando cabos, ¿ah? Bueno, nosotros nos conocimos en la formación, yo fui alumno de Claudia en metodología ágiles, mira, recién vengo a hacer como desde ser abogada al agilismo. Y encima estuve ligada muchos años a lo jurídico porque no solamente abogada, sino también escribana, notaria. Mm, Así que desde estar muy apegada a las estructuras y a cumplir a rajatablas la letra chica, el punto y coma, a pasarme al mundo del agilismo. Fue en realidad que yo creo, y lo conversé, justo salió en otra conversación hace pocos días, creo que uno tiene un propósito de vida que lo puede desarrollar y cumplir en distintos ámbitos o bajo distintos formatos. Pero en definitiva, esto que yo te traía, a mí lo que me mueve y en definitiva lo que termina siendo, creo que mi propósito de vida es esto de el descubrimiento, la creación, pero la conexión con un otro en ese descubrimiento y creación. Entonces, de poner al servicio de otros o de mostrar a otros lo que voy descubriendo o lo que voy creando. Y en definitiva, cuando muchos años me lo pasé en los ámbitos jurídicos,
no me gustaba el ejercicio tradicional de la abogacía. Nunca litigué mucho tiempo, no lo hice en alguna oportunidad, pero no era lo mío, no me encontraba ahí. Sí, investigando, sí, siendo formadora, sí, estando en roles de docencia en la universidad, sí, dando conferencias, pero desde esto de siempre estar investigando y descubriendo cosas para ponerlas y mostrárselas a otros. Siempre fue por ahí. Y entonces me siento muy cómoda hoy en estas otras profesiones, en desarrollarme como coach, en estar en el mundo de las neurocapacitaciones o en el mundo del agilismo, porque en definitiva hago lo mismo en el fondo, nada más que con temáticas diferentes. Y creo que tiene que ver también con el nivel evolutivo de desarrollo que tengo hoy, que me conecta desde estos mundos o estos espacios. Antes me conectaba más con encontrar o descubrir qué cosas a nivel legal le eran útiles a las personas. Y hoy me encuentro desde donde el desarrollo personal, el autoconocimiento, las distintas disciplinas que podemos abarcar, nos ayuda como personas a construir bienestar. Y creo que el tema del agilismo, a mí lo que me llama la atención del tema del agilismo son los trabajos del futuro y son las formas de trabajar en el futuro, donde creo que tenemos que como seres humanos apuntar a cómo generar entornos laborales de bienestar. Yo creo que todo lo que sea susceptible de automatización, todos los trabajos que sean susceptibles de automatización, en el futuro van a desaparecer porque lo va a reemplazar la tecnología, el avance estrepitoso que hay de todo lo que es tecnológico. Entonces, creo que nosotros como seres humanos tenemos que volver a buscar en eso que nos hace diferenciar. ¿Qué aportamos? ¿Qué podemos aportar los seres humanos? Que tenemos un montón, desde los talentos, desde los dones, desde nuestras habilidades, tenemos un montón de cosas para aportar a la evolución del mundo. Y desde ahí es lo que me llama la atención desde el agilismo, desde este cambio de mentalidad o mindset para empezar a trabajar colaborativamente, para salirnos del paradigma de la competencia, de que, yo soy X profesional y trabajo aisladamente y solo porque no le puedo contar mis secretos al otro, o cómo yo me resulta hacer ciertas cosas, y estoy en contra de el colega, porque a ver si me saca algo. Entonces creo que este cambio de mentalidad del agilismo, donde trabajamos en equipos, donde estamos parados desde la colaboratividad, creo que es la forma de trabajo que se viene, y por eso estoy en este mundo ahora. Eso, pues estamos en un mundo pica o buca, en inglés, tan volátil, incierto, cambiante, ambiguo, que efectivamente nos lleva a todo esto que tú estás trayendo ahora, de poder hacernos estas preguntas y tomándonos del título que le colocamos a esta conversación, ¿cuáles son estas herramientas esenciales desde tu punto de vista, de tu mirada, la mirada desde el efecto paradigma, son esenciales para poder desarrollarnos hoy día en el trabajo o desde el propósito personal, como tú lo dijiste, cuando hiciste este foco en el propósito? ¿Cuáles son para ti estas principales herramientas o las más esenciales? ¿De dónde podemos partir? Yo creo que le llamamos así porque uno le gusta escuchar esto de, bueno, ¿cuáles herramientas tengo que tener para hacer cierto trabajo? A mí la palabra herramienta, sí, pero igual a mí la palabra herramienta, a veces no estoy tan de acuerdo con la palabra, porque me parece un reduccionismo materialista o de la era industrial de esto de un engranaje o una máquina. Entonces a veces entro en conflicto con la palabra herramientas, pero entiendo también que a la gente le llama la atención y que en el vocabulario común es lo que se utiliza. Y cuando ¿Por hablamos... cuál la cambiarías? Sí. ¿Por cuál la cambiarías para hacer esa distinción? Esa palabra En herramienta. este caso, sí, en este caso yo hablaría de talentos
o de capacidades. nuestros recursos, nuestras capacidades, nuestras habilidades. Yo creo que hoy por hoy tenemos que hablar de habilidades, de cómo Bien. yo, de esas capacidades o competencias que todos tenemos para poder desarrollar, las convierto en habilidades y cómo en realidad me agarro desde el talento que como humano traigo al mundo. Yo creo muy férreamente que todos tenemos un don, que todos estamos concebidos con algún talento, con algún interés y con una chispa que si la encontramos es ahí por donde. Y entonces, trayendo esto de cuáles serían las herramientas claves para el desarrollo personal o laboral, yo creo que cualquier herramienta es válida si nos permite descubrir esa chispa, ese por dónde, ese talento, eso que nos diferencia como seres humanos que nosotros venimos a aportar al mundo. Me parece que va por ahí, que esa es la clave, lo que me permita llegar ahí, a empezar ese autoconocimiento, ese autodescubrirse. ¿Desde dónde? ¿Desde cuál es la chispa? Y como te decía al inicio, la chispa por ahí puede después canalizarse por distintos roles o por distintas profesiones incluso, pero si yo tengo en claro cuál es mi chispa, cuál es mi talento o qué yo soy capaz de aportar y desarrollar, creo que esa es la clave. Sí, y estoy muy de acuerdo contigo. Y lo otro es que tú dijiste, claro, mencionaste el tema de la profesión. Yo creo que nuestras capacidades finalmente se superponen a una determinada profesión, porque terminamos volcándonos o desempeñándonos de acuerdo a estas capacidades que tenemos, que son efectivamente las fortalezas. Y entiendo ahí que efectivamente es donde tenemos que trabajar, desde este autodescubrimiento, desde el autoconocimiento, conectarnos con estas herramientas. Y que muchas veces, no sé cómo será en Argentina, pero al menos acá en Chile, nos cuesta porque no hemos sido educados en descubrir estas fortalezas, en conectarnos con ellos. Te diría más, no solamente que no hemos sido educados, sino que hasta hemos sido educados en contra de ese descubrimiento o autoconocimiento. Porque en todo lo que es la educación formal se estuvo privilegiando el conocimiento técnico o el predominio del raciocinio y la parte lógica del ser humano. Y justamente hemos estado desconociendo toda la parte que tiene que ver con las habilidades blandas, las hemos dejado, estaban como, no sé cómo decirte, pero no quiero utilizar un término que suele mal, pero despreciando tal vez las habilidades ¿Sí? blandas y todo lo que tiene que ver por ahí con esta chispa del ser humano. Creo que nos encasillan y nos estructuraron a cumplir con estas evaluaciones de si sabía matemática, no sabía matemática, si sé multiplicar, que entiendo perfectamente que hay que tener una formación que te desarrolle en ciertos contenidos y en ciertas materias básicas, pero no que sea lo único. Claro. Y ese es el punto. Y después, yendo más allá, pasa también con las profesiones, al menos con las tradicionales, que se basan en que vos adquieras los conocimientos técnicos para ejercer la profesión o salir a trabajar de eso, pero no nos enseñan otras habilidades. Nunca tenemos esta posibilidad de que empecemos a desarrollar las habilidades blandas, la educación emocional, el autoconocimiento. Todo eso no está. Recién ahora empieza a emerger, pero como una posibilidad que vamos a buscar eh, independientemente de las formaciones o del sistema y todo lo demás, uno como persona puede ir a buscar hoy por hoy a alguien que te acompañe a hacer este proceso o ir a estudiar específicamente algo de esto o recurrir a distintas disciplinas que nos permitan iniciar este camino. Mm. Pero creo que es algo que se tiene que incorporar
Desde la parte de educación emocional y desde la RIEB, que es la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar, de la cual también soy miembro fundacional, estamos apelando a que empiece a estar todos estos temas dentro de lo que son las currículas, ¿no? Sí, es fundamental porque en base a esto que estás comentando, ¿no? Surgen, y es uno de los temas principales a lo que yo también le he dedicado harto estudio y estoy profundizando cada vez más en cómo reconocemos todas estas creencias, ¿cierto? Que son las que nos rigen el comportamiento y lo llevamos al trabajo. Porque efectivamente no, y partimos de la creencia esto de que tenemos que ser preparados mentalmente a través del conocimiento, pero no a través del desarrollo de estas habilidades relacionales que son las que nos permiten vincularnos, o sea, de partida. Y te lo cuento, yo cuando salí de la universidad, lo primero que tuve que utilizar era la forma de cómo comunicarme, de cómo conversar con las personas con las que iba a trabajar. ¿Ah? Y ahí todo el conocimiento queda en un segundo plano. Entonces, creo que el tema de las creencias es tremendamente poderoso empezar a tomarlo y a reconocerlo. ¿Cuáles son esas creencias que estamos sosteniendo? Y bueno, como te conozco, sé que tú has trabajado y tienes un modelo muy bien desarrollado respecto de cómo trabajar el tema de las creencias. ¿Cómo lo ves tú instaladas estas creencias hoy día en el mundo laboral? Mira, yo creo que básicamente las creencias, si bien no solamente las creencias, porque creo que los modelos mentales tienen un funcionamiento de interrelación sistémica constante entre creencias, valores y emociones asociadas, creo que las creencias que hemos sostenido por mucho tiempo hacen que hoy derivemos en un presente en que la mayoría de las personas dice o manifiesta estar en malestar con su entorno laboral. Hoy hay mucho porcentaje de personas que no se sienten a gusto, independientemente de lo que está sucediendo en pandemia, digo ya antes, pre-pandemia, Sí. había muchas personas que no estaban a gusto, no estaban en bienestar, todo lo contrario, estaban a disgusto o en malestar o vivían situaciones desagradables relacionados a sus ámbitos laborales. Y creo que acá hay una gran incidencia en todo esto que venimos trayendo, porque ¿qué pasa? Que los ámbitos laborales, tanto desde nosotros relacionados como trabajador o como profesional a un ámbito, como el sistema en el que estamos inmersos, todo el tiempo se está manejando con una estructura, con un paradigma, con ciertas creencias que nos evocan emociones de tipo oscuras, Mm. que nos conectan todo el tiempo a la injusticia, porque ahí desencadenamos todo lo que es el enojo, la rabia, el malestar de ese tipo. También nos deriva a la tristeza con esto de la pérdida, de que estamos perdiendo ciertas condiciones, que estamos perdiendo incluso hasta a veces dignidad, y eso me parece ya como un límite, wow. Grande, ¿no? Sí, y también vivimos muy parados desde el miedo y estresados desde el miedo, porque estamos todo el tiempo como en amenaza, ¿no? Como en amenaza que voy a perder el trabajo, que voy a perder el ascenso, que no soy tan bueno, que me van a descontar del sueldo, que... Entonces creo que las estructuras laborales, hoy por hoy, están muy asociadas a creencias que disparan todo esto. Y ahí es donde a mí me gusta el agilismo, porque tiene que ver con un cambio de mentalidad. Y el agilismo plantea un postulado de principios y valores que tiene que ver con esto de unas creencias y unos valores diferentes en los ámbitos laborales. Y ahí yo donde veo la potencia del agilismo. Muchas personas piensan de que el agilismo es cómo hacer las cosas más Más rápido y rápido. sí, y cómo como ser humano produzco más. Y no es producir más como si fuera una maquinita o un robot que me voy a poner a la altura de lo que se puede tecnologizar para hacer más rápido y sacar producto y rentabilizar. Dinero, dinero, dinero. Creo que tiene que ver con
cómo yo empiezo a vivir desde otro lugar lo laboral, aportando eso que venimos hablando desde nuestro propósito de vida o desde nuestros talentos. Entonces, ahí hay muchas creencias para analizar acerca de qué pensamos del trabajo. ¿Qué pensamos cómo debemos ser como trabajadores? ¿Cómo debería ser nuestro trabajo? Y en esto también algo que está siendo común es el enfrentamiento entre el trabajador como persona oprimida y explotada, y el empleador como que el que se enriquece con la explotación del trabajador. Y sin querer entrar en ideologías, ni en partidismo, ni en política, lo que digo es, esas creencias hacen que yo esté conectado todo el tiempo con el malestar, porque obviamente estoy sintiendo que se está haciendo abuso de mi persona, si me siento explotado, y todo esto. Entonces, traerlo desde ahí, desde qué creencias yo estoy teniendo en mi ámbito laboral. Creo que no se me está pagando por lo que hago, que creo que es injusto porque hago de más y cobro lo mismo que el otro. Hay muchas creencias que creo que Sí. están por ese lado. Sí, porque además estas creencias que nosotros llevamos se cruzan y empiezan a vincularse con las creencias que están instaladas en la cultura de la empresa donde llegamos. Entonces, también hay toda una visión, ¿cierto? Que es lo que tú tal vez mencionabas con respecto a la mirada que tiene el empleador. Pero cómo está esta cultura establecida y ahí que la base de la cultura, uno de sus elementos importantes son justamente las creencias y los valores. ¿Ah? ¿Cómo se Eh, sostiene esta organización en base a esos valores? ¿Cómo yo con mis creencias también me vinculo y cómo hago para poder navegar en esto que estamos navegando hoy día? ¿Ah? Y le agregamos estos valores de lo incierto, ¿cierto? Y, y por eso te llevo a esta conversación de indagar en esto de las creencias, porque le das un sustento súper poderoso, súper potente desde tu mirada. Y hoy día, ¿cómo ves tú que tenemos que indagar y sostener, o no sostener, sino que ir cambiando nuestra forma de ver las cosas? ¿Cómo cambiamos nuestro mindset? yo ahí creo que el primer paso es esto del descubrimiento. Nuestro sistema de creencias en un gran porcentaje funciona inconscientemente. Así es. Entonces, no es que tenemos tan claro cuáles son nuestras creencias y cuáles son las creencias del entorno en el que nos movemos o de la cultura de la empresa en la que nos movemos. Percibimos que algo está mal, nos sentimos en malestar y eso nos está dando como la pauta de que hay cosas que no están siendo funcionales. Entonces, desde ahí es, bueno, tengo que descubrir cuáles son mis creencias, también debería descubrir y poder saber cuáles son las creencias que se sostienen en mi entorno laboral, para darme cuenta si yo las puedo transformar. A las mías seguro las puedo transformar. Las de la empresa, bueno, ya dependen de otras tantas De otros variables. factores, muchas variables, claro, que no están en el control Pero, nuestro, en el manejo nuestro. claro, pero yo siempre tengo la opción de decidir. Pero una cosa es decidir a ciegas y otra cosa es decidir a conciencia, Conscientemente. sabiendo, reconociendo cuáles son mis creencias, cuáles son las creencias que se sostienen en este entorno en el que me desarrollo laboralmente, y decidir cuáles son mis no negociables. Y en este primer paso de descubrir o traer a la conciencia cuáles son mis creencias, va a tener que ver también con darme cuenta, como te decía antes, cuáles son mis emociones asociadas y cuáles son mis valores. Y acá en el tema, las creencias van como muy juntitas ahí con los valores, y este es un gran tema, porque generalmente
los valores que nosotros decimos que tenemos como persona son diferentes a los de la organización, porque cuando hablamos de la organización, y no hablo de los valores de la organización que están colgados en el cuadrito y que dicen ser, No. sino hablo de los operativos, hablo de los que realmente De los se elementos están ocultos sosteniendo. que se habla en la cultura. Cuando voy a analizar esos valores operativos reales que se están sosteniendo en el sistema en el que estoy inserto, surge que son contravalores, en realidad. Y entonces yo ahí como persona me tengo que empezar a plantear y a revisar qué sí y qué no, ¿no? Qué es negociable y qué no es negociable en mi vida. Y se abre un abanico de posibilidades. Se abre una transformación que me permita convivir con cierta armonía en esos entornos y dejar de generarme tanto malestar, porque yo empiezo a cambiar la percepción, empiezo a cambiar ciertas creencias mías, pero también eso me implica que automáticamente cambio la percepción de las cosas. Las creencias como más nucleares del ser humano hacen un filtrado inconsciente en todo lo que percibo de bueno y malo y de si me amenaza o no esa situación. Entonces, si esas creencias nucleares todo el tiempo me hacen un filtrado, que me hacen percibir que el entorno es amenazante todo el tiempo, Peligroso, claro. entonces yo voy a comportarme, voy a sentirme todo el tiempo en amenaza. Entonces, si el entorno todo el tiempo me está amenazando, yo todo el tiempo voy a estar reaccionando con esa amenaza. Entonces, voy a estar muchas veces en el modo de ataque para defenderme, o voy a estar a la defensiva todo el tiempo, ¿no? Entonces, si ese es el mecanismo que actualmente tenés en tu trabajo, es porque hay un filtrado inconsciente de creencias que te dicen, esto me amenaza, esto me amenaza, esto me amenaza. Bueno, eso nosotros lo podemos transformar. Y lo podemos transformar ¿para qué? Para generar que el entorno no me esté amenazando todo el tiempo, o si hay cosas que realmente son no negociables en cuanto a nuestros valores y en nuestra identidad y esencia de persona, bueno, tendré la posibilidad de elegir no estar más en esos entornos. Exactamente. Y empezar a cambiarme de entornos o empezar yo a construir entornos más sanos. Sí. No, que te voy a decir justamente porque empezar a construir estos entornos sanos para mí, porque nos terminamos enfermando, y cuando tenemos el rol de ejercer el liderazgo también, ¿ah? De poder inspirar a otros también, ¿qué es lo que estoy generando en mi equipo? ¿Ah? ¿Cuáles son esas creencias que estoy sosteniendo, que me están haciendo actuar de una determinada manera y tomar conciencia de cómo estoy impactando no solo a la organización, sino que como rol de líder, de cómo estoy inspirando, cómo estoy impactando a mi equipo, cómo le estoy generando ese entorno, ese ambiente saludable para que la organización también sea saludable, saludable en resultados, saludable en ambiente, saludable en clima, en todo. ¿Mm? Y ahí hay algo clave con los líderes. Uno no puede dar lo que no tiene. Así es. Entonces, si hay un líder que no tiene construcción de bienestar, que no está en bienestar, que todo lo contrario, que se siente amenazado todo el tiempo, bueno, no va a tener la posibilidad, porque no lo tiene disponible, de irradiar bienestar a su entorno. Entonces, tal vez el líder tiene muy buenas intenciones, tal vez tiene muy buena preparación y tiene estas buenas intenciones de generar que su entorno esté a gusto, que sea un buen lugar de trabajo, de generar buenas condiciones. Pero si él está en malestar porque todo el tiempo está teniendo esta percepción de amenaza, que puede suceder desde quienes están por encima de él, quienes son sus pares, o incluso también a quienes son
sus liderados o subordinados o sus colaboradores, bueno, entonces difícilmente pueda llevar a la práctica esto que tiene como intención. Entonces me parece crucial también que los líderes empiecen a reflexionar, a descubrir y a tener muy en la conciencia cuál es su estructura sistémica de creencias, valores y emociones que está operando en su presente. Y sobre todo, cuáles quiere que estén operando en su futuro. O sea, ¿qué quiere construir? ¿Quiere seguir sosteniendo esas que tiene actualmente? ¿O quiere transformar eso? Claro, y ahí es tener claridad, efectivamente, lo que tú dices, hacia dónde yo quiero ir. Porque las creencias finalmente se interponen en este camino desde donde yo estoy hoy día, y hacia dónde quiero llegar. O sea, ahí entra el cuestionamiento. Y aquí venía esta pregunta que te quería hacer, Claudia. ¿Cómo podemos comenzar, desde tu mirada, a darnos cuenta, a tomar conciencia de que hay creencias que nos están efectivamente limitando? ¿Por dónde deberíamos partir? Así como aquí sí que le voy a poner nombre de herramienta. Como qué herramienta o estrategia, puede ser también estrategia, podemos tomar para poder darnos cuenta de estas creencias que estamos sosteniendo? Bueno, puntual, hay muchas maneras. Sí. Desde efecto paradigma, el método propone que nosotros a través de distintas dinámicas lúdico-creativas podamos traer a la conciencia esas creencias sin tanto desgaste reflexivo. Porque ¿qué pasa? Como las creencias están en el inconsciente, Claro. para llegar desde lo reflexivo a la toma de conciencia, a veces es un proceso bastante largo y muchas veces enredado, porque muchas veces nos mentimos a nosotros mismos, porque no queremos reconocer ciertas cosas. Entonces uno dice, bueno, yo, qué sé yo, la más típica con el dinero, no, yo con el dinero, no tengo problema, y empieza a ser como una resistencia entrar a ese ámbito de creencias inconscientes, y me parece a mí, por eso efecto paradigma lo propone así, que a través del juego, a través de lo lúdico, a través de la asociación metafórica, empiezan a emerger con más facilidad toda esa estructura de creencias que tenemos. Porque cuando nosotros, por ejemplo, le pedimos a alguien que cuente una historia sobre dos personajes, esa persona va a estar hablando de sí mismo y va a estar hablando de todo lo que trae. Toda la inventiva que ponga sobre los personajes, en definitiva, si uno sabe leer adecuadamente lo que está trayendo, las personas hablamos siempre desde quienes somos. Desde quienes y hablamos somos, desde, claro. Y hablamos desde nuestro modelo mental. Entonces ahí empiezan a hacerse evidente todas estas creencias. Bueno, y sin ir más lejos, y siendo autorreferencial, cuando yo estaba sumida en un trabajo que me disgustaba y que me enfermaba, y que a pesar de todo yo quería cambiar el mundo supuestamente, entonces seguía como insistiendo y machacando sobre algo que no iba ni para atrás ni para adelante, que solamente me estaba enfermando, era porque estaba sosteniendo toda una serie de creencias y un filtrado que no me estaban permitiendo darme cuenta que no era por ahí, que no era ese el entorno, que no era ese el contexto, y que tenía que poder volver a mí misma, darme cuenta, descubrir cómo estaban operando todos esos valores y todas esas creencias, porque sin lugar a duda cuando estaba machacando era porque yo quería imponer mis valores, y que mis valores eran los valores universales, ¿no? Yo creía que que mis valores tenían que ser los de todos. Entonces los valores que yo tenía como top 10, top 1, claro, top 10, top 5. Tenían que ver con la lealtad, la justicia, bueno, un montón de cosas que aparte, si nos ponemos a hablar de eso, también hay que hacer toda una elaboración acerca de cómo conceptualiza cada uno los valores. Exactamente, hay una gran distinción de lo que cada uno tiene por definición de un determinado valor. El respeto, por ejemplo, no es lo mismo para todos.
Y entonces yo me pasé mucho tiempo creyendo que esos valores tenían que ser los de la organización. No. Y que yo de alguna manera tenía como una misión mesiánica de hacerlos notar, de, de ser defensora de esos valores. Y eso me llevó mucho sufrimiento, mucho sufrimiento. Y, y no sé si conseguí mucho, digamos. Sí, sí habré sido inspiración para 2 o 3 gatos locos, digamos. Pero en definitiva, la que salí enferma y lastimada de esa situación fui yo. Entonces Exactamente. ahora, hoy por hoy, elijo juntarme con personas, tener proyectos, generar propuestas de trabajo con personas que siento más alineada a mis valores y unos valores que yo también de alguna manera resignifiqué y que transformé cierta parte de creencias. Y vuelvo a repetir, hay unos no negociables que uno no va a transformar porque tienen que ver con la identidad de uno y con su esencia como persona, pero hay un montón de otras cosas que sí podemos flexibilizar sobre todo. Correcto. Sí. Sí, y bueno, y también hay estrategias para poder, claro, uno es lo que estábamos hablando de cómo ir reconociéndola, de cómo uno se va dando cuenta, cómo va tomando conciencia, y esto nos lleva al autoconocimiento, claro, y después nos damos cuenta de, y preguntarnos, po, yo lo que siempre le comento a las personas con las que trabajo en organizaciones o a los chicos en la universidad cuando vemos todas las creencias es hacerse la pregunta, ¿para qué estoy sosteniendo esto? ¿Para qué lo mantengo? ¿Para qué lo conservo? ¿Me está permitiendo ir hacia donde quiero ir o está haciendo un freno, una barrera que me impide lograr lo que quiero conseguir? Entonces creo que hay parte, también parte de este proceso de ir trabajando con las creencias tiene que ver con esto, con ir cuestionando y generando ciertos cambios, porque como tú decías, claro, hay unos que no los vamos a cambiar porque son parte de nuestra identidad y otros que tampoco los vamos a reconocer porque están extremadamente ligados a nuestro inconsciente y que tal vez requeriríamos algunas sesiones de regresiones para poder indagar y explorar en ese mundo, ¿cierto? Sería como ¿Sí? entrar ahí a la profundidad de nuestro inconsciente, pero hay otras que perfectamente no las podemos ir haciendo conscientes. Y partir también, una de las estrategias que yo comento mucho es cambiar incluso desde nuestro lenguaje de lo que nos estamos diciendo. ¿Qué me estoy diciendo yo? O sea, no, yo no puedo con esto, nunca he podido, no soy capaz de conseguir y de estudiar esto, por ejemplo. Es como una de las principales estrategias, yo creo que tenemos que empezar a cambiar nuestro lenguaje. No sé, ¿cómo lo ves tú? Sí, creo que es crucial. Hay dos cosas, no me quiero perder con esto de la regresión. Creo que gran parte de la estructura de creencias viene incluso transgeneracionalmente. Ah, claro, Entonces, ahí podemos hacer un gran reconocimiento. La, la etapa donde generamos más creencias es la etapa de la niñez, en toda esta etapa de aprendizaje. La generamos por repetición de cosas que nos vienen del entorno, así es como generamos nuestras creencias, y también se generan a partir de episodios emocionales de impacto para las personas. Entonces, si nosotros tuvimos un determinado episodio emocional que nos impactó, seguramente generamos una creencia ahí y armamos todo una estructura alrededor de ese tema o de lo que sucedió. Pero también hay mucho transgeneracional y yo siempre me río también porque yo vengo de descendencia de italianos, entonces digo, bueno, hay un montón de creencias que incluso vienen derivadas de la posguerra. por Decís, supuesto. bueno, entonces, digamos, reconocer amorosamente que vengo desde algún lado, que esas creencias no dependieron solamente de mí, digamos, sino que fueron generadas y creadas por todo un contexto que agradezco, que lo analizo desde la amorosidad, Claro. porque nadie es culpable de mis creencias.
Lo analizo desde la amorosidad para ver qué elijo yo, sostener o no, y empezar a transformar. Pero hay tanta cantidad de creencias que en definitiva muchos dicen, pero esto no es mío. O sea, hay muchas personas que sienten cuando van haciendo el proceso de descubrir cuáles son estas creencias, pero se sienten como ajenos a esas creencias, como que es de alguien de afuera. Y sí, es que es así. Viene, claro. Fueron impuestas de alguna manera por el entorno. Entonces el análisis que hay que hacer cuando yo empiezo a descubrir es, y trayendo esto que me decís de limitante, de creencias limitantes o potenciadoras, es, para mí las creencias están siendo funcionales en este momento de mi vida, porque seguramente lo fueron en el transcurso de mi vida. O sea, para eso están las creencias, para que yo pueda hacer una interpretación del mundo, para que pueda explicar el porqué de las cosas, para que pueda relacionarme con mi ámbito y con mi cultura. Pero hoy en el presente, esas creencias que agradezco haber tenido, hoy en el presente, ¿me son funcionales o disfuncionales? ¿Me están limitando el desarrollo o me están posibilitando y potenciando mi ser? ¿Me generan pararme desde la amenaza o pararme desde la oportunidad? Creo que ahí va el análisis. Y si esas creencias están disfuncionando, están limitando, están haciendo que yo perciba todo el tiempo amenaza, sentirme amenazado, bueno, me parece que no me van a generar bienestar. Todo eso no me genera bienestar. Es tiempo de me genera más bien sufrimiento y bueno, puedo optar por empezar a transformarlas y reemplazarlas por otras que me generen oportunidad, que me potencien, que sean posibilitantes y que me generen sobre todo esto, bienestar. Entonces no se trata de catalogar si la creencia que tiene la persona es buena o mala, si está bien o está mal que crea lo que cree. Me parece que es un análisis de cada persona, puntualmente, de analizar si le es funcional o no, en este momento y hacia el futuro. Bien. Creo que va por ahí. Y hay tres como creencias limitadoras como madres o que podemos hacer una reducción a ver si eso que está creyendo puntualmente está siendo limitante o no, que es esto que vos traías, ¿no? El no puedo, no soy capaz y no me lo merezco. Entonces, si esa creencia que estoy analizando puntualmente acerca de una cosa se traslada a un no poder, al sentirse que no soy capaz y a la falta de merecimiento o la desvalorización, bueno, creo que están siendo limitantes entonces. Claro. Qué maravilloso este tema, a mí me encanta y lo que hemos ido compartiendo creo que, bueno, va a servir de mucho a quienes nos siguen para ir tomando esto que tú trajiste, Claudia, que lo encuentro maravilloso poder explorar esto y cómo lo planteas. Es una tremenda mirada para poder avanzar, para avanzar en la vida como persona y como profesional. Y darnos cuenta que el poder está en nosotros, darnos cuenta de esto, de lo que somos. Llegamos a ser lo que somos por nuestra historia y amorosamente mirarla y efectivamente decir, ok, ¿me sirve hoy día o no me sirve? Y está en nosotros, y salir de la queja y actuar sobre eso y avanzar en este tránsito, en camino a nuestro propósito. Creo que eso es lo maravilloso de tomar la mirada desde adentro hacia afuera, con todo lo que es nuestra historia, darnos cuenta de estos filtros que se nos van anteponiendo a nuestra vida.
yo tremendamente agradecido, Claudia, y te quiero dejar ahí un espacio para que también nos quieras traspasar un último mensaje. Sí, un último mensaje es, a veces la palabra misma, trabajo, ya la tenemos como algo negativo o Mm, ya nos genera, la misma palabra trabajo a veces nos genera como malestar, como obligación, como cansancio, como un montón de cosas que le ponemos a la palabra. Y creo que es hora de resignificar, que es hora de dejar de culpar que tengo un mal trabajo por el sistema en el que estoy inserto o por el lugar puntual en el que me estoy desarrollando. Creo que hay que hacerse cargo y hay que hacerse responsable de que eso. yo puedo Mm, construir mi bienestar. Y así como puedo construir mi bienestar a nivel personal, lo puedo construir a nivel laboral. Pero eso requiere esto, hacerse cargo, ponerse en primera persona como protagonista así es. de esta situación y desde ahí empezar el camino hacia la transformación. Eh, Hoy por hoy agradecemos de que tenemos mucha información, mucha disponibilidad de distintos tipos de disciplinas que nos pueden acompañar a hacer esto. Entonces la propuesta es ahí. Si estás en un momento en que estás a disgusto con tu trabajo, si te sentís mal, si esto de pensar en el trabajo ya te estresa y te pone de mal humor o te angustia, en el peor de los casos, es hacerte cargo, hacerte protagonista de que vos podés transformar esa realidad. Pero esa realidad te va a conllevar a hacer un camino de transformación que depende de vos. Hay muchos recursos disponibles. De hecho, en Efecto Paradigma tenemos toda una metodología de cómo hacerlo y de cómo hacerlo de una manera entretenida y desde más conectado a emociones de alegría o de placer que tanto de analizarse con el látigo, como nosotros decimos, y estar sufriendo en Claro. el proceso. Y la transformación eh, viene como prontamente, porque ya el solo hecho de tomar conciencia de las creencias Ya transformaste. ya nos hace pararnos en un lugar distinto. Sí. Entonces, no hay que preocuparse tanto porque hoy, ¿qué creencia voy a poner de reemplazo a esta creencia limitadora y cómo voy a hacer para empezar a tener creencias potenciadoras? Sino ya el primer paso, que es tomar conciencia de cómo es toda esta estructura y este funcionamiento, ya nos empieza a hacer un filtrado diferente de la realidad. Y ya en definitiva estamos transformando un poco nuestra realidad. Así que es empezar por ahí. Es el hacerse cargo. Hacerse cargo, hacerse protagonista, es como tomar el volante de nuestro vehículo y no ir de copiloto, ¿eh? Ser el piloto de nuestro camino, de nuestro transitar. ¿Mm? Oye, Claudia, tremendamente agradecido de tener esta conversación contigo. Un honor, un placer tenerla en este espacio. Así es que, bueno, Lo mismo digo, se darán más conversaciones y feliz, nada más que feliz y agradecido de compartir visiones, opiniones y cruzar la cordillera. ¿Ah? Nos pusieron barreras físicas a cruzar la cordillera, pero las conexiones humanas no hay barreras. Creo que no hay barreras y este espacio ahora tecnológico nos permite conectar hacia todos los lugares. Así que tremendamente agradecido, Claudia. igualmente yo, gracias Hernán por invitarme y creo que nada es casualidad. Creo que cuando uno se conecta a construir bienestar para uno, en definitiva irradia para el entorno y en definitiva se conecta con personas que están en lo mismo, que están en este mismo camino, en esta misma vibración o en esta sintonía, el nombre que le queramos poner, Así es. pero creo que es desde ahí, por eso agradezco profundamente la invitación y te agradezco a vos como persona, porque en definitiva estamos de alguna manera expandiendo esto Sí, que compartimos
que es empezar a construir bienestar, entornos de bienestar, bienestar personal, laboral, sobre los vínculos, pero es por ahí. Así es, pues tratar de aportar con un granito de arena a construir un mundo mejor de todos los ámbitos a los que podamos llegar. ¿Mm? Así que fantástico. Te envío un tremendo abrazo, Claudia, y bueno, veremos más adelante cómo seguimos conversando también, cómo vamos ampliando nuestros espacios de conversación y poder compartirlos con los demás. ¿Sí? Seguro, seguro que sí. Muchas gracias, Ya, pues, Hernán. Claudia. Un Un abrazo abrazo enorme. y chao, chao a todos, ¿ah? Y los que nos van a escuchar después. Que estén muy bien, Claudia. Un abrazo. Gracias, igual.